En el programa de hoy vamos a hablar de diseño editorial. Para esto nos acompaña Horacio Gorodischer. Es arquitecto egresado de la Universidad Nacional de Rosario y diseñador gráfico honorario por la Escuela Superior de Diseño. Es docente de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Nacional del Litoral en diferentes talleres y asignaturas de la licenciatura en Diseño de la Comunicación Visual. Todos los proyectos que tuve y que propuse siempre me dijeron que sí. Para mí la UNL es el lugar del sí. Bueno, y entre esos sí que obtuviste, casi como un matrimonio, uno que dice sí, digo, porque también están los otros, tuviste un sí editorial, porque hiciste un libro y ahora me estabas contando que te quedaste corto y estás haciendo una reedición ampliada. Exactamente, digamos, esto hace muchos años yo inicié un proyecto de investigación, entre los sí está eso también. Acá hay la UNL tiene un programa de subvención a proyectos de subsidios, a proyectos de investigación que se llama CAID. Sí. Yo entré en un CAID porque me lo propuso la propia facultad y hice un proyecto de investigación que tenía que ver con los sistemas de escritura, una cosa un poco engorrosa de relatar, pero que era muy interesante. Engorroso pero interesante. Sí, para mí muchísimo. Era una cosa muy académica. Y para entrar en ese tema tuve que estudiar mucho de tipografía. Entonces fue quedando como un resto de tipografía y de diseño editorial que no formaba el núcleo principal de mi investigación, pero que me pareció interesantísimo. Y de ese resto, que yo no terminaba de desprenderme. Yo presenté mi informe, me aprobaron el proyecto de investigación, pasó, pero del resto no me podía desprender. Y dije, voy a escribir un libro con esto. Y escribí un libro que se lo mostré, en aquel momento era Miguel, le mostré a Miguel Irigoyen el libro, le encantó y me dijo, bueno, podemos publicar. Le digo, no me digas. Y bueno, sí. Ahí me enteré que había ediciones UNL, que es una maravilla también, y me publicaron el libro. Tuvo mucho éxito y eso para mí fue un impulso importante también, porque se agotó bastante rápido. Yo lo llevé en ese momento, estaba dando clases también como profesor invitado en España, en México y en Uruguay. Lo llevé a esos tres países, también lo distribuí a mi manera, un poco de un modo casero, mano a mano con colegas, docentes y alumnos, y le fue muy bien al libro. Y bueno, esto fue en el 2010. Años después, Ivana Tosti y María Alejandra Cedrán me dicen, bueno, hay que este libro hay que hacer una segunda edición. Y yo en aquel momento estaba ocupadísimo, medio que sí, no, veremos, le fui dando un poco largas, pero sí que tenía ganas. Le digo, bueno, hagámoslo a condición de que lo pueda corregir. Porque me dijeron, mira, lo publicamos de nuevo. Y yo dije, no, de nuevo no, porque tenían varios errores. En aquel momento no sé qué pasó, hubo un malentendido, no pasó por una corrección, y para mí había varios errores, y además quería agregar es un libro compuesto de artículos. Quería agregar 2 artículos más. Me dijeron sí, porque va a ser en PDF, con acceso libre, distribución libre, se puede imprimir gratuitamente. Y digo, fantástico. Entonces le hicimos una corrección que la verdad es que la editorial estuvo, no recuerdo en este momento, me gustaría nombrarla, pero no me acuerdo el nombre de la correctora. Excelente, excelente la corrección que hicieron, tanto Alejandra como Ivana, como la correctora, cuyo nombre lamento no recuerdo en este momento, pero reconozco sus méritos, fue fantástico. Yo agregué 2 artículos más y sale ya. Estoy corrigiendo la última galera, o sea que la reedición, la que se llama segunda edición corregida y aumentada, porque no es una reimpresión, es otro libro, al que yo he corregido y al que he engrosado. Y ahora sale ya, con licencia libre, abierta, y se puede bajar, imprimir, ya publicaré los links una vez que esté corregida la última galera. Pero no termina ahí mi incursión por ese resto que terminó siendo mi foco de interés. ¿Y dónde terminó? Bueno, yo después no termina ni va a terminar, creo yo. Yo después de eso me junté con un exalumno de Rosario que vino a dar, nos reencontramos porque él hizo una maestría, José Scaglione se llama, hizo una maestría en diseño de tipografía, diseño de tipografías en la Universidad de Reading en Londres. Y le dije, venía a dar clases a la UNL. No, que no puedo, que no sé qué. Bueno, él tiene una fundidora que se llama Type Together, fundidora digital de tipografías. Pero no importa, lo convencí que me ayudara a iniciar una materia optativa que propuse a la facultad, que de nuevo me dijeron que sí, que se llamó Diseño Editorial 1. Años después me dijeron que sí a Diseño Editorial 2. O sea que ahora hay Diseño Editorial 1 y 2, y José me ayudó a empezar. Vino todo un año, fue docente de la UNL durante todo un año, y después seguí yo como titular de esas 2 asignaturas.
Y José y yo decidimos escribir un libro de tipografía y diseño editorial que nos publicó en el 2020 Camp Graphic. Camp Graphic es una editorial valenciana, española, que es hoy por hoy la editorial más prestigiosa de diseño que hay en el mundo de habla hispana. Y ya embalados dije, sigamos adelante. Y a mí me parece que hay en nuestra disciplina, como en otras, ¿te acordás que estuvimos hablando hace un rato un poco de eso? Hay una carencia de estudios de posgrado. Pero no solamente hay una carencia de estudios de posgrado, sino que hay una carencia de estudios de posgrado con perfil profesional. Y dije, ¿y qué si hacemos una maestría en diseño de medios editoriales analógicos y digitales? Digo analógicos y digitales porque hace unos años uno decía en cualquier maestría, bueno, y también vamos a poner un poco de lo digital. Ya no podemos decir poner un poco de lo digital. Ya hay que hacer eje en lo digital. Entonces la maestría se llama, y sus contenidos tienen que ver con eso, diseño de medios editoriales analógicos y digitales, completo, lo más a fondo que se pueda. Y ya que mencionas eso, ¿cuáles son las diferencias entre esos medios editoriales analógicos y los digitales? ¿Cuáles son las diferencias que podemos encontrar? Mira, además del soporte, claramente de su materialidad. Es que no es poca cosa, porque yo siempre digo, suelo decirle a mis alumnos que el soporte no es semiológicamente inerte. Voy a aclarar lo que quiero decir con esto. Los soportes producen significado también. No es lo mismo una pared de mármol que una pared descascarada. No es lo mismo un papel en hoja de obra. No es lo mismo un papel exquisito, sí, de mucho peso. No es lo mismo un formato gigante como era el del diario La Nación, el diario de las clases privilegiadas que se lee en un escritorio, al formato tabloide, que es el diario sensacionalista que se supone que se lee en el colectivo. Eso era antes, ya ahora, como por cuestiones económicas que arrasan con todos los formatos, se ha decidido que el formato tabloide es el formato por excelencia, ya ha perdido un poco ese significado. Pero es cierto que los formatos tienen significado, producen sentido. La pantalla es semiológicamente inerte, o sea, la pantalla no produce ningún sentido. ¿Por qué? Porque la pantalla puede llamar a cualquier formato. Uno en una pantalla puede ver una enciclopedia británica o un fanzine o... Sí, pero condiciona la situación de consumo. No, eso es otra cosa. Yo estoy hablando de cómo llama a los formatos y los anula. O sea, el formato queda anulado porque en la pantalla podés ver desde un portal de noticias cualquiera, un diario sensacionalista o un diario súper intelectual o económico o lo que fuera. La pantalla no dice nada respecto de eso. Dice respecto a la distribución de contenidos. Eso es otra cosa. Pero la pantalla ha absorbido y ha subsumido los formatos. Esto es una cuestión clave porque las retículas web responsive, o sea, esta cuestión de que los contenidos se adaptan, la gráfica con las pantallas se ha vuelto líquida. Esta es la clave de todo. Hay gráficas líquidas. El error es pensar que todo es líquido. No es así. Scolari, alguien que vos debes conocer por tu disciplina, Carlos Scolari, dice que más que líquidas son gaseosas. Ahora lo estamos argumentando así, en el último de los libros. Pero en realidad, digamos, en mi disciplina no es que sea tan importante, sino que lo que importa es lo que queremos decir con esto, que es que los contenidos toman la forma del recipiente que lo contiene. Y entonces, ahora con las web responsive, digamos responsivas, por llamarlo de alguna manera, el contenido sabe, o adaptativo, si el teléfono está horizontal o vertical. Si dada esta cantidad de píxeles, esta oración tiene que tomar este formato. Puede ser en pantalla, puede ser en tablets, puede ser en tantos formatos posibles, que esto ha cambiado radicalmente las cuestiones de diseño. En algún momento se decía que el diseño web era una propuesta. Porque en realidad uno nunca sabe a ciencia cierta cómo lo van a terminar consumiendo. No es como una revista que está, o el diario La Nación, que era una sábana, y la propuesta es sentate, largo seguro en la mesa y tomate tiempo. Esta es la diferencia radical. Una diferencia, y además, bueno, desde ya el manejo tecnológico que hay que tener no es el mismo que hay que tener, ni mejor ni peor, pero lo que hay que saber para imprimir un diario, por ejemplo, la ganancia de punto de una tipografía. Es decir, cuánto se ensancha la tipografía en la tinta cuando la tinta va penetrando en los poros de un papel de diario. Eso hay que saberlo para elegir la tipografía para un diario en papel. Ahora, ¿cómo se ve producto del bombardeo de luz en una pantalla esa misma tipografía? Es otra cuestión muy distinta. Y lo que hay que saber para programar una tipografía que dado tal
cantidad de píxeles en ancho tome tal caja de texto, es también otro saber. Es por eso que el viejo sueño del movimiento moderno, armemos una carrera de diseño general, ya hoy no es posible. Es decir, es cierto que los diseños tienen una actitud proyectual en común, pero lo que hay que saber para diseñar un auto no tiene nada que ver con lo que hay que saber para diseñar un diario y nada que ver con lo que hay que saber para diseñar un portal de noticias. Es decir, que esto va requiriendo una especialización profesional cada vez más intensa. Yo sostengo, y mis colegas se ríen un poco de mí, pero yo sostengo que el diseño va a terminar tomando el camino de las ingenierías. Bueno, te iba a preguntar eso. Porque por lo que estás contando, mucho del desarrollo web tiene de programación. Esto de poder programar comportamientos de las celdas, de las rejillas. Y estamos viendo los problemas de que los programadores no sean diseñadores. Y que los diseñadores no sepan programar. Es de terror lo que ocurre. Pero es normal, cuando aparecen nuevas tecnologías, estas cosas pasan, es totalmente lógico. Hay una convergencia también de funciones. Obviamente. Y después, como se suele decir lo dicho popular, los melones se acomodan cuando el carro se mueve. A medida que avancemos en este camino, van a empezar a haber diseñadores, programadores, diseñadores, y vamos a empezar a tomar el camino de las ingenierías. Es decir, hay una cuestión de diseño básica que todos tenemos que conocer, o incluso de las ciencias médicas, de la ciencia de la salud, digamos. Es decir, hay campos, aunque hay un background común, hay campos de especialización que son importantes que asumamos con cierta madurez. Hoy mucha gente dice, yo soy community manager. A ver. Sí, colgar algunas publicaciones en Instagram no es ser community manager. Gracias. Por favor. Es decir, no es, bueno, sé manejar un poco Photoshop o algunos más sencillos, hay programas de imágenes más sencillos que Photoshop, y puedo colgarle a un amigo que tiene un negocito. Sí, es cierto, eso se puede hacer, pero hacerlo en serio requiere análisis, requiere tener programas que hagan análisis estadísticos de qué resultado tuvo cada una de estas cosas. ¿Sabés hacer eso? No. Bueno, entonces no sos community manager. Es decir, sos un publicador serial. Claro, es decir, una cosa es como cuando se habla de los nativos digitales. No, son nativos en redes, no son nativos digitales. Coincide. De hecho, está muy en discusión ese concepto de Prensky, de Mark, que es el que lo acuña, justamente por eso, porque se suponía que todos los que nacieron después de tal fecha, ya está. Porque nacieron con la computadora, ya saben. Y todavía es necesaria una alfabetización. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Es decir, mirá, cuánto tiene que ver con cosas que uno dice en la facultad, ¿no? Yo siempre digo que uno de los problemas para estudiar diseño es que el diseñador, a diferencia de, por ejemplo, el que va a estudiar genética molecular, el diseñador, por ser ciudadano, ya conoce los objetos con los que va a trabajar. Conocerlos no es saber hacerlos. No. Sí, pero cualquiera sabe que es un diario. Cualquiera sabe que es un loguito, como les decimos ahora. Un dibujito. Búscame algo. Cualquiera sabe lo que es un afiche, lo que es un programa, lo que es un folleto. Ahora, hacerlo requiere una actitud de producir saber sobre el objeto que cuesta mucho tener, porque el tipo que entra en genética molecular necesita saber de qué se trata, porque no anda pateando moléculas por la vereda, ni dice, hay una molécula en mi sopa. Es decir, tiene que aprender eso. Y ni siquiera es necesario ir a cosas tan misteriosas. El tipo que estudia Derecho se encuentra con que está el derecho consuetudinario o el derecho romano. Yo no tengo ni idea de qué es eso. Tengo que aprenderlo. En cambio, un diario, vamos a hacer un diario. Son letras una al lado de la otra en columna. No, claro, entonces hay que producir saber sobre eso. Producir saber sobre eso, no estoy descalificando toda la gente que trabaja con tanto gusto sobre tantas cosas, pero siempre y cuando sepamos que tenemos que, para hacerlo seriamente, hay cosas que aprender. Y en ese aprender y en este recorrido que habíamos mencionado y que vos también trajiste de España, Uruguay, México, Argentina, ¿cómo ves esas similitudes o diferencias entre los países en la enseñanza o en la aplicación del diseño, de la puesta en valor? Porque me parece que hay un componente cultural, vos decías, el diseñador tiene que trabajar sobre cosas que ya conoce, pero ahí tenés un componente cultural, no es lo mismo cómo conocemos las cosas en Argentina que en España, por decirlo. Sí, yo no me atrevería, porque no me siento capacitado de hacerte un análisis muy fino y profundo al respecto. Lo que sí siento es que las cosas han cambiado mucho desde que yo empecé a viajar, que eso fue en el 98, a hoy. Es decir, las diferencias han cambiado mucho por un lado y por otro lado no tanto. Es decir, las diferencias siguen siendo de accesibilidad. Es decir, yo estuve en Canadá, por ejemplo, en el 2002 y vi que entraba a un aula y todos los alumnos tenían unas portátiles que inmediatamente se escuchaban pip, 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 y era que todas se estaban conectando a un cañón que había en el centro con un monitor gigante, y entonces todos trabajaban
todos en red y yo no sabía ni lo que era tener una portátil. Pero lo que aprendían y aquello de lo que discutían era lo mismo que yo trabajaba con mis alumnos acá. Es decir, a mí me da la impresión de que las cosas no son muy diferentes, salvo la accesibilidad material y tecnológica a ciertos bienes simbólicos algunos, técnicos otros y materiales otros, que es una discusión que tuve una vez con un Josep Babiloni, un tipógrafo fantástico catalán, que discutíamos, no me acuerdo si sobre esas cosas que se discuten a veces entre especialistas, de cómo era el trazo ascendente en la escritura merovingia. Una discusión absolutamente ridícula, pero muy interesante. Y entonces yo sostenía una cosa, él sostenía otra, y me dice, vamos a verlo. Yo como, sí, acá al lado está el museo, vamos. Y fuimos y vimos los documentos merovingios. Ahí tenía razón él. Por eso no te olvidaste, porque todavía la tenés. Exactamente. Pero la verdad es que, bueno, claro, tener esa disponibilidad, es decir, es como si aquí un alumno quisiera hacer una tesis sobre escritura gótica, la accesibilidad, ¿qué escritura gótica? Se la puede hacer, pero siempre a través de libros, mediada por, bueno, hoy la famosa globalización de la que tanto hablamos, no en vano hablamos tanto de ella, no son muy diferentes. Las preocupaciones y las cosas que se están haciendo en las distintas universidades del mundo y sobre todo en las hispanoamericanas, no son muy diferentes a las que hacemos aquí. Lo que hay es una diferencia en accesibilidad. Y esa diferencia de accesibilidad, porque no es solamente para aprender, sino también para aplicar. Claro. Esa diferencia también se va atenuando por una cuestión económica, de nuevo, porque muchos de nuestros alumnos y graduados trabajan para Europa y desde su casa, es decir, están en la calle Juan del Campillo, en un pasillito, hay un chico que está trabajando para un diario en Finlandia y esto homogeneiza mucho la producción y también la accesibilidad y también las fuentes de trabajo. Claro que eso tiene otros problemas, pero es otra discusión, ¿no? Es otro programa ese. Sí, tiene otros problemas que, bueno, no tienen aportes, hoy están y mañana les cambian la contraseña y no están más. Bueno, otra problemática que sería para otro programa, efectivamente. Y te traigo de nuevo a la FADU y a las aulas. Sí. ¿Cómo ves, decías hace 25 años que estás dando clases, estos cambios tanto tecnológicos como culturales que has notado? ¿Cómo ves esas diferencias en estos 25 años? ¿Podés hacer un raconto? Sí, bueno, hasta la pandemia fue todo tan gradual y la curva fue tan suave que no hubo muchos inconvenientes en ir incorporando las cosas que iban pasando. La pandemia me parece que es un fenómeno del que todavía no hemos terminado de hablar y que no hemos terminado de pensar. La pandemia ocasionó muchos problemas y puso en evidencia cosas que ya ocurrían antes, ¿no? El problema, por ejemplo, de los tamaños de las cosas. Digo, para dar ejemplos concretos y no irme en unas disquisiciones muy profundas y teóricas, que están ocultas igual detrás de lo que te estoy diciendo. ¿Qué tamaño tiene una letra? Es decir, cuando se trabaja en papel, cualquiera sabe el tamaño y sabe si ese tamaño es adecuado o no. Las pantallas... Vi a un alumno haciendo esto sobre una foto en papel. Se le escapó, como se me escapaba a mí también en algún momento cuando empecé a aprender a trabajar en computadora, que se me caía el mate arriba del teclado y mi cabeza pensaba, ¡Control Z, Control Z! O sea, es la cosa de que se deshaga esto que acabo de hacer. Bueno, vi a un alumno haciendo esto. Entonces, claro, ¿qué tamaño tiene una letra? No importa porque en pantalla se ve bien. ¿Ese va a ser tu único saber? O sea, que ponemos la lupa y la vemos. Entonces ahí empieza a haber problemas que ahora se notan mucho porque además se han desacostumbrado inclusive hasta la presencia en carne viva, digamos, física, de cuerpo material. presente. Es decir, que ha costado mucho retomar esa práctica y se ha retomado con una serie de, yo lo llamo vicios, aunque no lo tomes como una cuestión despectiva, lo llamo vicios en el sentido de malas costumbres respecto de cómo manejarse con nuestros objetos de saberes, objetos sobre los que tenemos que saber cosas. Dar por sentado. Sí, las pantallas lo disimulan mucho, porque lo hacen bien igual, porque como los programas obviamente tienden no a resolverle el problema al profesional, sino que son una mercancía. O sea, el profesional no tiene que olvidar que los programas que usa son una mercancía también. Y lo que pretenden es ser vendidos y consumidos por todo el mundo. Entonces cada vez tienen más conocimientos ocultos, inaccesibles en la interfaz. Son accesibles, pero tenés que saber dónde buscarlos.
Entonces no podés usar el programa como lo usaría el destinatario modelo de esas empresas que fabrican esos programas. Vos no sos el destinatario modelo, vos sos el que le hace hacer al programa lo que vos querés. Entonces tenés que saber qué querés, para empezar. No ser hablado, me voy a poner un poco lacaniano, ser hablado por los programas de diseño es lo peor que te puede ocurrir. Y eso le ocurre a los alumnos cuando empiezan. Después nuestro trabajo es justamente poner en evidencia eso para que no ocurra, ¿no? Transformarlos en profesionales o por lo menos dotarlos de los recursos para que puedan intervenir la última sin ser hablados por el programa. La última y ya te desocupamos porque ya te robamos mucho tiempo. Yo encantado, ¿eh? ¿Te animás a hacer futurología? Sí, claro, me animo a hacer. Primero una futurología de la que no hemos hablado mucho, que es hace unos días el Consejo Directivo de nuestra facultad aprobó el plan de estudio de la maestría en diseño de medios analógicos y digitales, y la futurología es que en un año, como máximo, a lo mejor un poco más, un poco menos, vamos a tener el primer posgrado. Mi fuente me dijo 2024, ¿no? Sí, para 2024. Pero eso no depende de la UNL, es un problema de la nación, que tiene que aprobarlo y eso lleva un tiempo. Supongamos que es 2024, un año. Así que esa es mi primer predicción. Vamos a tener una carrera fantástica con un cuerpo docente internacional porque va a ser virtual, es decir, va a ser presencial mediada por tecnología. Eso hace que tengamos docentes de México, docentes de España, tipos que están en Inglaterra, en Nueva York, en Buenos Aires. O sea, hemos armado un dream team de docentes muy, muy capacitados. Y además un dato no menor, en una universidad pública que es la primera, por lo menos fuera del centro, como decíamos hoy, que exactamente. Ese es el dato. Es decir, nuestros graduados y nuestros alumnos y nuestros docentes no van a tener que irse a ningún lado para tener una maestría. Y respecto a la futurología, yo te dije, un poco ya avanzamos en eso. Yo creo que nuestro camino es el camino, un poco también para presentar cierta resistencia. Creo que debería ser ese. No digo que sea fácil, pero nuestro camino debería ser el de la acumulación, no el de la especialización, descartando todo lo que sabíamos hasta ahora, que es uno de los riesgos que estamos corriendo. Es decir, lo nuevo no anula el pasado. Yo no he escuchado a ningún físico decir Newton era un tarado, a pesar de que esté estudiando supercuerdas o que esté estudiando mecánica cuántica. Nosotros no debemos cometer ese error. Debemos acumular en capas sucesivas, aluvionalmente seguir creciendo y dirigirnos a estos nuevos saberes con el respaldo de los saberes anteriores. Porque como sabemos los que trabajamos en esto, hasta los programas de diseño simulan. Photoshop, ¿qué hace? No hace otra cosa que simular lo que se hacía antes con una ampliadora y líquidos químicos de revelado. E InDesign, que es un programa con el que se trabaja el texto, no hace otra cosa que poner tipos móviles, es una metáfora. Lo que pasa es que a veces el metaforizante es tan perfecto que oculta al metaforizado. Pero eso es lo que estamos haciendo todo el tiempo. No nos convirtamos en operadores. Acumulemos saberes. Y para eso está la maestría, justamente. Horacio, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a vos. Tenemos para seguir 10 programas más, pero lo hacemos ahora fuera del aire. Haremos otros. Haremos otros. Muchas gracias.